Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas, a todos, a todes. Este es un nuevo panel de las 7ª Jornadas Internacionales de Arte, Cultura y Política, organizadas por el Programa de Estudios de la Cultura de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y Claxo. En el panel de hoy vamos a hablar de arte y diversidad, y es un honor porque el panel va a estar coordinado por María José Rótulo y por Marcelo Márquez. María José es estudió letras en la UNLP, estudió arte en el Instituto República de Italia, y Marcelo es un amigo de la casa, ya hemos trabajado en estas jornadas, es referente de la Asociación Varela Diversa. Así que nada, hoy la mesa es un lujo absoluto. Le paso la posta a María José. Bueno, buenas tardes. Me toca presentar a Emanuel Espíndola, 26 años, estudiante de la Escuela de Arte República de Italia, nuestra querida EARI. Es artista y activista de la comunidad LGTBQ+, fundador de la primera Marcha del Orgullo Florencio Varela y forma parte de la agrupación La Felipe. Hola, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, quiero agradecerles por este espacio. Celebro que se abran las puertas al debate, a estos temas de diversidad. Como ya me presentó la compañera, mi nombre es Emanuel Espíndola. Estudio artes visuales en nuestra querida, como dijo la compañera, Escuela de Arte República de Italia. En la cual también hace unos años hemos formado parte del Centro de Estudiantes. En el año 2015, si no me equivoco, fundamos nuestra agrupación que se llama Crear Artística, que es una agrupación de estudiantes y de artistas varelenses, con la idea de fomentar nuestro arte, nuestro trabajo dentro de nuestro municipio. Después de un tiempo decidimos formar parte del centro de estudiantes a pedido de los mismos estudiantes de la escuela. En el año 2016 formamos la primer Secretaría de Género y Diversidad dentro de la escuela, con la cual empezamos a trabajar en diferentes actividades que tienen que ver con la diversidad y bueno, la parte también, el área de género. Y decidimos fundar, obviamente, junto a otros compañeros. Ahí lo veo también a Marcelo Márquez, que nos ha acompañado en la comisión organizadora de la primera Marcha del Orgullo acá en Florencio Varela, en el año 2017, creo que fue eso, si no recuerdo mal. Esta comisión estuvo, bueno, compuesta por varias agrupaciones, y bueno, venimos trabajando ya hace 4 o 5 años. Este sería, creo que, la quinta edición de la marcha, que bueno, por razones obvias y por motivos del coronavirus y la pandemia que estamos atravesando, hemos decidido ya por segunda vez no realizarla. Pero bueno, nuestra militancia siempre sigue, así que venimos trabajando con nuestra agrupación, La Felipe, dentro de nuestro municipio con respecto a temas y problemáticas de diversidad. Y bueno, también Milagros, que la veo ahí, la saludo, viene trabajando también en el área de género. Así que bueno, muy, muy contentos a pesar de la virtualidad, ¿no? Por ahí a los que trabajamos en los barrios y demás, o siempre participamos de estos eventos, nos cuesta un poco no vernos con nuestros compañeros, no abrazarnos, pero entendemos que es una cuestión sanitaria para cuidarnos entre todos y todas. Así que nada, quiero felicitarlos por la iniciativa y agradecerles por haberme invitado. Soy uno de los fundadores de la primera Marcha del Orgullo acá en Florencio Varela, en la cual uno de nuestros principales reclamos en ese momento era la educación sexual integral en las escuelas. Así que bueno, el cupo laboral trans también, que hace poco se implementó acá en nuestro municipio,
La idea un poco de esta comisión es, además de conquistar derechos, obviamente, es con nuestra agrupación trabajamos fuertemente para informar a los vecinos, ¿no? Para que el vecino que por ahí nos ve marchando todos los años entienda por qué salimos a las calles, qué es lo que estamos reclamando y por qué lo reclamamos. Así que bueno, venimos trabajando también en charlas a través de Zoom, eh, bueno, en asistencia a nuestras compañeras también, y vecinos y vecinas trans de Florencio Varela. eh, Así que bueno, y también, ¿no? Yo siempre digo que la militancia es hacer algo para que el otro viva cada vez mejor, pero también es informarse, es capacitarse, así que bueno, capacitando a los compañeros y invitándolos a que participen, independientemente de si sos de la diversidad o no sos de la diversidad. Me parece que esto es algo que nos debería importar a todos, y que el día de mañana le podamos dejar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, una Argentina más igualitaria, más inclusiva, donde el respeto y el amor sea lo más importante, ¿no? Así que, bueno, seguimos trabajando fuertemente para que la educación sexual integral se implemente en todas las escuelas. Cuando hablamos de educación sexual integral, no hablamos de la vieja enseñanza, ¿no? De esa charla que nos daban en la escuela sobre el sistema reproductor femenino, sobre el sistema reproductor femenino. Cuando hablamos de educación sexual integral, hablamos del respeto de la diversidad, de cuidar nuestro cuerpo, de respetar los derechos del otro, ¿no? Del respeto, más que nada. Por eso es muy importante que trabajemos estas cuestiones acá en esta charla. Veo en este Zoom a muchos docentes y compañeros también de la Escuela de Arte, referentes, y me parece que estas cuestiones las deberíamos charlar en nuestras casas, en los barrios, ¿no? ¿Por qué no también en los barrios? Eh, así que bueno, también venimos trabajando por otro lado. Me corro un poquito de la diversidad, pero venimos trabajando con Graciela, que hoy, bueno, no pudo estar acá en el Zoom, pero venimos trabajando con las bibliotecas populares, que iniciamos hace poquito con este proyecto, que la idea es, bueno, cuando empezamos a ver estas cuestiones de las clases en casa, ¿no? A través de Zoom, nos empezamos a dar cuenta de que no todos los vecinos, cuando uno camina en los barrios, no todos los vecinos tienen una computadora, no todos los vecinos tienen un celular o conectividad de internet en la casa. Entonces con la compañera estuvimos, y con los compañeros también de la Felipe, estuvimos trabajando en este proyecto. Estuvimos pensando ideas de a ver cómo podíamos nosotros resolver esa problemática que se presentaba en los barrios, y empezamos a trabajar en este proyecto que se llama Bibliotecas Populares. La idea básicamente es acompañada por los vecinos, que son los mismos vecinos que nos acompañan con donaciones de libros. Hemos creado módulos de matemáticas, ciencias naturales, sociales, inglés, biología. Bueno, tenemos libros de literatura, libros de lectura también, novelas, cuentos. La idea es básicamente repartir esas donaciones, separarlas por módulos y visitar los merenderos de los barrios, que lo venimos haciendo. Ya hemos trabajado en 4 merenderos acá dentro de nuestro municipio. La idea es básicamente que el merendero, más allá del objetivo que tiene el merendero, ¿no? De reforzar la alimentación de los chicos, que sea algo también que los chicos recuerden de una manera alegre, ¿no? Que vean a los merenderos como centros culturales también, y que el día de mañana, cuando esa persona, cuando ese chico o niño o niña pase por el merendero, diga: acá yo aprendí danza, acá yo aprendí literatura, acá me enseñaban matemáticas. Así que un poco apuntamos a eso, a que el merendero, más allá del merendero, también sea un centro de cultura, un centro cultural, un centro de encuentro, de arte. Así que bueno, venimos trabajando fuertemente en ese proyecto, que bueno,
que le brinda y le abre las puertas a la cultura y al aprendizaje a los más chicos, ¿no? A los vecinos, que por ahí no tienen la posibilidad de tener una computadora en casa. Así que bueno, venimos trabajando en ese proyecto. Obviamente que la pandemia nos ha desorganizado muchísimo lo que es la agenda que teníamos por ahí, algunas agrupaciones organizadas, algunas actividades que por ahí los artistas que veníamos planificando exposiciones. Hace 2 años, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con diferentes artistas varelenses en la primera exposición en la peatonal de Florencio Varela, de la cual, bueno, también soy uno de los fundadores, que se llamaba Éxodo, que la idea de ese proyecto, que déjame también agradecer a la Secretaría de Cultura de acá en nuestro municipio, que nos ha brindado las herramientas para que los podamos llevar adelante. La idea de ese proyecto era llevar el arte a los barrios también, ¿no? Nosotros siempre apuntamos a esos barrios que por ahí no saben que en Florencio Varela tenemos un museo de arte, un museo de artes visuales, y que no tienen la posibilidad de acercarse al museo, decir, bueno, si los vecinos no tienen la posibilidad o no conocen al museo, no pueden venir al museo, llevemos nosotros el museo a los barrios. Así que básicamente el proyecto apuntaba a eso. Obviamente que bueno, después vino la pandemia y no pudimos realizar este evento, pero bueno, la idea también básicamente es seguir trabajando a través de lo virtual y poder brindarle a los jóvenes y a estos vecinos varelenses la posibilidad de acercarse al arte un poco más y a nuestra cultura. Así que bueno, nada, básicamente para ir cerrando también, es decirle a todos los que están mirando del otro lado y que van a vernos, que nos están mirando en este momento, que no se sientan solos, que siempre hay alguien que está luchando por ustedes, así que sé que estamos atravesando por un momento muy difícil, el no ver a nuestros seres queridos, el no poder abrazarnos, entendamos que es una cuestión sanitaria, que es necesario para poder volver a encontrarnos el día de mañana, así que seguimos trabajando. Yo trabajo en un hospital modular de Quilmes para pacientes COVID, y la verdad que vemos la realidad. Uno por ahí desde casa como que no lo entiende, se enoja porque no ve a su sobrino, a su hermano, a sus amigos, y la verdad que nosotros que estamos trabajando ahí en primera persona con pacientes COVID, la realidad es muy grave, es muy triste, perdemos pacientes todos los días, y la verdad que luchamos fuertemente para que estas cuestiones sanitarias se transmitan y se entiendan, porque debemos empezar a tomar conciencia, ¿no? Y entender que hoy más que nunca la patria es el otro, y hay que cuidarse. Así que bueno, muchas gracias. Quiero agradecerles a todos, a todas y a todes por este encuentro. Y sé que algunos me van a criticar porque dije todes, pero lo que apuntamos también un poco es bueno, a empezar a respetar al otro, ¿no? Por su género, por cómo se autopercibe. El otro día en una de las charlas dije todes y se empezó a criticarme, y yo le decía, ¿no?, a esa persona, ¿en qué te cambia? ¿En qué te cambia a vos que yo diga todes? ¿En qué te cambia a vos decir todes? No te cambia nada, pero a la otra persona que te está escuchando le cambia un montón y le cambias la vida. ¿Por qué? Porque se siente incluida, se siente respetada. Así que, compañeros y compañeras, nada, apuntemos a eso, a respetar al otro, a respetar al otro, a la diversidad, al amor, y es lo único que hoy en día nos va a poder sacar adelante, la empatía por el otro. Así que, bueno, muchas gracias a todos por esta oportunidad. Les mando un fuerte abrazo y nos estaremos encontrando nuevamente, y bueno, invitarlos a participar de todas nuestras actividades y eventos y proyectos que están abiertos para los que quieran, sin importar la diversidad,
el pensamiento. Acá nosotros tenemos un eje importante que es el bienestar de nuestros vecinos de Florencio Varela, así que si ustedes comparten eso, son bienvenidos a participar de nuestras actividades. Les mando un fuerte abrazo y los abrazo con el corazón. Gracias. Bueno, nuestra siguiente participante es Patricia Llanos. Ella es profesora superior de dibujo y pintura, desarrollo de proyectos de pueblos originarios en instituciones educativas, participación en comunidades y ceremonias con organizaciones y hermanos indígenas del territorio. Actualmente colabora ad honorem en la Dirección General de Pueblos Originarios de Quilmes y es miembro del CEAPI, Provincia de Buenos Aires. Miembro también en el Encuentro Plurinacional de Naciones, Pueblos e Identidades Indígenas, Afrodescendientes, Migrantes y Diversidades. Entonces, tenés la palabra, Patri. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por este TINCU, por este encuentro. Gracias por la invitación, la convocatoria y poder encontrarnos aquí todos. Muchos nos conocemos, muchos nos conocemos ya desde nuestras trayectorias, desde nuestras experiencias y diversidad de encuentros. Bueno, como bien me presentó Marcelo, soy docente del área de arte, artística. Tuve todo mi desarrollo como profe en diferentes escuelas de lo que es el distrito de Florencio Varela, pasando por todos los niveles educativos, y en escuela de arte, bueno, en los profesorados, y en especial en lo que son las prácticas docentes. ¿Por qué nombro esto? Porque el poder recorrer el territorio desde la escuela me permitió conocer la diversidad de comunidades que tenemos en los barrios, y la diversidad de niñas y niños, jóvenes que podemos encontrar en las instituciones. Y junto con otros compañeros que cursamos desde sus inicios en la Escuela de Arte, porque bueno, somos egresados de la Escuela de Arte, y ya ahora profes, empezamos a preguntarnos por qué sucede en las instituciones con la discriminación. Y cada uno desde su interior padecimos esto, desde pequeños, el ser discriminados por nuestra forma de ser, o por nuestras costumbres, o por palabras que hablábamos y no nos entendían. En mi caso, hablaba palabras quichua mezcladas con el castellano, entonces decían que hablaba raro y preguntaban de dónde venía. Y ya de grandes, y estando en las aulas, volvemos a ver las mismas circunstancias de niñas que son discriminados porque no hablan, o porque tienen tonada diferente, o que los chicos, los mismos compañeros, se burlan. Y entonces nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y también al preguntarnos hacia nosotros mismos, empezamos a hacer nuestro proceso de recuperación identitaria, es decir, nuestra identidad indígena, de dónde venimos. Porque, bueno, un abuelo aymara siempre nos decía que tenemos que saber de dónde venimos para poder proyectar hacia dónde vamos. Entonces, esto tiene que ver con esa construcción de identidad, y se une, bueno, a lo que nos hablan nuestros compañeros, nuestros colegas, de cómo recuperar esas identidades. Y en aquellos años decidimos organizarnos y formamos el grupo Quechalén, un grupo que nos dedicamos a la investigación y difusión de la cultura de los pueblos originarios, y decidimos abocarnos a- a poder difundir dentro de las instituciones en donde cada uno daba clases, y poder desarrollar estas temáticas junto con los contenidos de las materias que cada uno dictaba. Bueno, por unos cuantos años estuvimos trabajando en equipo, haciendo investigación, em, contactándonos con abuelos y abuelas de los distintos pueblos, y haciendo una construcción en territorio, es decir, que esto trasciende lo que es el distrito de Florencio Varela, porque interactuamos con territorios, con distritos del conurbano.
por eso también mi participación en Quilmes, ¿no? Ahí tenemos a nuestro abuelo, bueno, decimos tenemos en presente, ya tomaron su vuelo y están en otro plano, pero nos siguen acompañando, y quiero recordar a Santos Mamani, que fue el que inició acá en Florencio Varela, junto con el profesor Ganganelli, a hacer la difusión de las culturas indígenas en Escuela de Arte y en otras instituciones, y junto con él Pablo Kiva, el que nos dejó hace pocos días, un abuelo aymara que él siempre nos invitó y nos interpeló a pensar con cabeza propia, es decir, poder hablar con nuestras propias palabras. Y, y las palabras surgen después de un largo proceso de pensamiento, de un largo proceso de debate y de escucha. Es decir, nosotros siempre pensamos, y cuando digo nosotros desde nuestra identidad indígena, siempre está presente primero la escucha y la observación, la participación, y luego al final viene la palabra, el poder decir, el poder transmitir. Y bueno, pedimos permiso a las abuelas y a los abuelos para que la palabra pueda fluir en la circularidad de este encuentro, entendiendo al círculo como la reunión, el encuentro en igualdad y en horizontalidad, donde no hay aristas, donde no hay diferencias y donde la palabra puede circular y se puede compartir. Y este concepto del compartir en círculo es lo que tratamos de reproducir, o por lo menos tratamos de desarrollarlo en la escuela, en las clases. Es decir, romper el aula, romper la linealidad de estar uno detrás del otro, donde solamente vemos al frente. Ya esa disposición de los bancos contrapuestos a alguien que habla delante, nos habla de alguien que sabe y de algunos o algunas que no saben. Y en realidad el círculo nos da la posibilidad, el círculo o el cuadrado, dependiendo las dimensiones del espacio, nos da la posibilidad de poder estar en igualdad, de poder vernos a la cara, de poder dialogar con toda nuestra expresión, de todo nuestro ser, más allá de la palabra verbal, del hablar, sino la expresión de nuestra mirada, la gestualidad de nuestro rostro, la postura del cuerpo. Eso también comunica. Y eso es lo que nosotros siempre intentamos con una compañera que la voy a nombrar, que es la profe Cuellar, Mirta Cuellar, que con ella siempre trabajamos en pareja pedagógica, en dualidad, en las clases de las prácticas docentes, y tratamos de transmitir esto a nuestros estudiantes, futuros profes, en el hecho de que ellos puedan entender esa diversidad que tenemos presente en las aulas y poder estar abiertos a esa comunicación, ¿no? A esa comunicación en la que con la mirada recorro a todos los presentes, recorro la circularidad y me puedo comunicar. Y, y poder entender y comprender lo que me está diciendo cada uno. Y esto lo hago extensivo a las culturas indígenas, ¿no? Nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿cómo poder contrarrestar esa discriminación y esa burla que sufren los niños y los jóvenes en las instituciones? Y muchas veces está ligado al desconocimiento, es decir, como no conozco otras culturas, escucho a alguien que habla distinto o dice una palabra que no conozco o tiene una tonada diferente, bueno, surge la burla. Entonces poder eh, hacerles comprender y reflexionar y poder conocerse, ¿no? Conocernos en estas diversidades y de dónde venimos, cuáles son nuestras historias, y poder entender que en especial y en particular, es decir, todo nuestro continente, toda nuestra Avia Yala, tiene culturas preexistentes. Los estados nacionales son divisiones políticas del territorio y es contemporáneo. Las culturas indígenas trascienden esos límites. Por eso nosotros hablamos de territorios y hablamos de interrelación entre las culturas. Entonces, nosotros decimos que nos nombramos indígenas,
porque es la palabra con la que nos han nombrado, con las que nos identifican, pero somos una pluralidad, una multiplicidad de culturas. Entonces nos vamos a nombrar quechua, aymara, com, mapuche, tehuelche, tonocote, querandí, guaraní, y así toda la diversidad de culturas que habemos en el continente, en el Abya Yala. Y en particular lo traigo a provincia de Buenos Aires y a nuestro distrito, que es Florencio Varela, en la que tenemos diversidad cultural existente. Es decir, nosotros hablamos de preexistencia, resistencia y existencia. Estamos aquí, vivos, y traemos lo que nuestros abuelos nos transmitieron, lo que podemos rescatar. Hay muchas cosas que se han, como que se han solapado o se han invisibilizado, y nosotros estamos tratando de recuperar todo eso que tiene que ver con nuestras culturas. Y que muchas veces hay elementos culturales que están en nuestra vida cotidiana y coloquial, y lo nombramos y lo practicamos, lo hacemos y lo usamos, pensando que es propio de nuestra cultura argentina, y no entendemos que proviene de otras culturas. ¿Sí? Voy a hablar en particular de las indígenas, pero también tenemos de las culturas africanas. Pero cuando nosotros decimos, che, ¿cómo estás? ¿De dónde viene el che? Che es una palabra mapuche, que quiere decir gente. ¿Sí? Y está el ye, que suena similar en guaraní, el ye, mi, cuando es ye de mi, de pertenencia, de sos mi, sos de mi comunidad. Y cuando nuestros adolescentes jóvenes, o bueno, en el barrio decimos, vamos a la cancha a jugar al fútbol. Cancha es una palabra quechua, que quiere decir espacio amplio. Entonces, así hay diversidad de palabras que lo usamos en lo coloquial, hay lugares que adquieren nombres de las culturas preexistentes a cada territorio. Entonces, es importante poder difundir lo que es la preexistencia y reconocer, es decir, hacer una revisión histórica, preguntarnos, interpelarnos, es decir, qué es lo que hemos aprendido y cómo seguir reconstruyendo, porque la historia es una disciplina que tiene vida y que se va construyendo y reconstruyendo diariamente, y nosotros tenemos que empezar a reconocer y a reflexionar con todos sobre la persistencia de las culturas indígenas, empezar a nombrar a cada cultura con su nombre, como se nombra a cada comunidad, a cada persona, poder reconocer esas identidades y bueno, reconocernos o hacer esa reconstrucción del árbol genealógico y poder ver de dónde venimos, cuál es nuestra historia, cuál es nuestra historia diversa, porque algunos somos mestizos, entonces tenemos un origen indígena, un origen español, un origen afro, un origen germano, y entonces, ¿cuál cultura es la que predominó en nuestra crianza? Bueno, en nuestro caso, la familia proviene del monte santiagueño, donde las costumbres tienen que ver con las prácticas indígenas, es decir, desde comer el charqui, hacer el arrope, producir el quesillo, cultivar los alimentos, ir a recolectar el agua, es decir, de ahí provenimos. Bueno, las circunstancias hicieron, por culpa de los terratenientes, ¿no? por los desplazamientos migratorios que hay en todos lados, venimos acá a la ciudad. Y bueno, así es como estamos en esta urbanidad donde tenemos esa diversidad de población, tanto población propia del territorio como población migrante de distintos puntos del país y del continente, donde ahí encontramos esos orígenes indígenas. Entonces, vamos a encontrar barrios en donde quizás predomina guaraní, en otros barrios predomina el quechua, y así en otros barrios, bueno, estamos todos mezclados, pero nos vamos encontrando, ¿no? En nuestros orígenes. Muchos dicen, no tengo nada que ver, y sí, negamos. ¿Por qué negamos? Por la discriminación. Por eso negamos. Entonces, es todo un tiempo largo que lleva el poder hacer esa recuperación identitaria y poder
buscar en nuestras familias, en nuestras abuelas, abuelos, en nuestros padres, es decir, poder encontrarnos desde cosas pequeñas y cotidianas, las comidas, las palabras, un yuyito que tomamos para alguna dolencia, es decir, desde ahí empezamos a decir, ah, pero hay algo acá que me está dando un indicio de ese origen. Y nosotros, bueno, eh, atendemos a esa diversidad para poder entender, en el caso de lo que es la educación, poder entender cómo aprendemos y de ahí poder decir cómo enseñamos. Poder, poder pensar cuando nuestros niños, nuestros jóvenes nos están mirando y no nos dicen una palabra, nos están observando y nos están escuchando y nos están diciendo algo con la gestualidad y con la mirada. Desde las culturas indígenas, esta es la base de nuestro aprendizaje: observar, escuchar y participar. Por eso las niñas participan en las actividades cotidianas y comunitarias, en el trabajo con la tierra, en el trabajo con el telar o en todas las tareas que se hacen en la casa, en la familia y en la comunidad. Ahí es donde se aprende. Ahí se empieza a participar, esa es la palabra participar. Y nosotros siempre hablamos de que se aprende, es decir, el aprender haciendo. Y lo traigo en relación a nuestra área, que es el área de artística, donde nosotros decimos, para poder enseñar una técnica, primero la tenemos que hacer y practicar. Si no la practicamos, no la podemos transmitir. Entonces, desde ahí, nosotros unimos esta relación de lo que es el arte con nuestra militancia indígena, ¿no? En el hecho de poder hacer estas difusiones. Bueno, esto nos llevó a un largo camino, a una multiplicidad de acciones, bueno, de debates, de encuentros, de reuniones, de poder hacer la recuperación espiritual también, en el hecho de poder recuperar lo que es la fiesta de la Pachamama, la fiesta del Inti Raymi, poder reflexionar e interpelarnos en fechas claves como es el día del aborigen americano en abril, o el día del último día de libertad, el 11 de octubre, para nosotros, en los que debatimos y nos replanteamos, bueno, en dónde estamos, qué es lo que hacemos, de dónde venimos y cómo seguimos la construcción de esta contemporaneidad con todos los que estamos aquí, que convivimos, indígenas y no indígenas, en todas las diversidades. Cómo seguir adelante. Y bueno, en esa militancia y bueno, ya en otra etapa de lo que es mi desarrollo, es decir, yo ya dejé un poco la etapa de la escuela y ahora estoy colaborando, bueno, participando en lo que es el CEAPI, que es el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas, que nos conformamos profes acá en provincia de Buenos Aires, y bueno, estamos en la lucha de que el Ministerio en realidad sería la Dirección General de Escuelas de Provincia de Buenos Aires, pueda reconocernos, porque todavía no nos reconoce como órgano de consulta. Pero bueno, estamos en esa lucha de que nos puedan reconocer y poder, poder lograr que se implemente la educación intercultural bilingüe en lo que es provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos muchas experiencias en instituciones educativas, experiencias de profesores, de grupos de profesores, de departamentos y de áreas, en el distrito de Varela, en especial del área de artística, en donde desarrollamos proyectos de pueblos originarios, para poder hacer motivados por poder difundir y poder reconocer, identificar a los niños con origen indígena, y poder acercarnos a lo que es la educación intercultural bilingüe. Pero institucionalmente, desde el Ministerio, es decir, desde la Dirección General de Escuelas, todavía no está implementado como quisiéramos. Pero seguimos en esta lucha y así seguimos interactuando en los distintos espacios en los que podemos participar. Así que agradezco grandemente esta posibilidad de este TINCU, de este encuentro, donde podemos compartir y hacer circular la palabra. Tinku Nayama, hasta que nos volvamos a encontrar.
Bueno, ahora presentamos a Ezequiel Romero, profesor de letras, psicodramatista, actor y performer. Trabaja en el ámbito transdisciplinario del arte en general, forma parte de diversas grupalidades, colabora y genera proyectos colectivos de performance. Actualmente investiga y facilita talleres de arte a través del proyecto La Nave. Forma parte de las grupalidades SIAM, de Artistas del Movimiento, y de la compañía teatral Mara Caracol. Así que te damos la bienvenida, Ezequiel, y es un gusto poder compartir la tarde con vos. Buenas tardes, gracias por la invitación a participar en esta mesa. Bueno, las diversidades. Bueno, me liga un encuentro vital muy importante con 3 personas de las cuales quiero hablar hoy. Una soy yo, Ezequiel Romero, vivo en Zona Oeste, estoy dedicado al arte desde hace muchos años. Estudié letras en la UBA, psicodrama, estudié teatro, el movimiento me interesa también. Lo transdisciplinario es aquello donde mejor me muevo y donde, bueno, voy sembrando y cosechando muchas experiencias. Y una de ellas tuvo que ver con una persona que es de Varela, de Florencio Varela, que es Ani Veloso. Otra es Mariana Picar Motuzas, de Fray Bentos, Uruguay, y yo. Nos encontramos a partir de festivales de performance, de cruzarnos en un territorio que ya hace muchos años recibe artistas como Mariana, o se producen experiencias en Zona Sur. Eso es algo que me ha ligado a Zona de Arte, me ha ligado, al territorio, me ha ligado a artistas de Zona Sur. Ani fue uno de ellos, y con Mariana también desarrollamos una amistad y una complicidad. Esa amistad, ese encuentro quizá tuvo su momento más alto cuando pudimos viajar a Montevideo, estar con Mariana y después ir por las playas y hacer presentaciones en Balizas, por ejemplo. Una performance que se llamó Noctilocas, y ahí nos tuvo. Y después hicimos muchas cosas antes, yo con Ani, Ani conmigo, Ani, Mariana y yo, fue una complicidad que se desarrolló a través de los años, y aún viviendo en países distintos. Igual sabemos que Uruguay y Argentina están muy ligados, muy vinculados, que hay una rioplatensidad, que hay una sensibilidad que nos hermana. Y bueno, ahí estuvo la posibilidad de hermanarse con un ser como Mariana. Hoy, lamentablemente, no tengo ni a Ani ni a Mariana. Ani se suicidó el 26 de septiembre de 2020 en casa de sus padres. Y 8 meses después, Mariana partió también. Sorpresivamente, después de una enfermedad que la llevó. Entonces hoy quiero un poco adentrarme en este proceso. Obviamente que estoy viviendo un proceso de duelo. Primero lo viví con Aníbal y estuve acompañado por Mariana. Hoy estoy acompañándome con ustedes, porque es la forma de procesar también, la dimensión que tienen ciertas vidas y el impacto que esto genera en sus comunidades, en las instituciones por las que pasan, en las redes que tejen, y cuando son artistas sabemos que tejen redes múltiples, afectivas, intelectuales, sociales, vinculares, familiares. Entonces, los procesos de duelo consisten en eso, en abrir a estas experiencias. Este primer momento es de reencontrarme con todo un material con el cual compartí con Mariana, ¿no? Compartí a partir de este suceso de septiembre de 2020 el impacto que nos produjo la partida de Ani. Ani Veloso, que era un artista también transdisciplinario de Zona Sur, o sea, con su actividad docente, profesor de literatura, también interesado por la música, o sea, desarrollando su beta de cantante con
con Víctor, que lo acompañaba en la guitarra. También un hermoso acuarelista, ha producido libros, ha producido una cantidad de material muy importante. Y también como poeta y como performer. Entonces una personalidad que aprendí a conocer y aprendí también a sintonizar con su propuesta. Entonces, bueno, con Mariana también sintonizamos igual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos sanar estas heridas? Digamos, en estos contextos también, ¿no? Nos mandamos audios, hicimos pequeños rituales, hicimos videos con fotos. En suma, nos cuidamos de un modo íntimo, cómplice, sabiendo al mismo tiempo la dimensión pública que tenía el suicidio de Annie en una comunidad como Varela, ¿no? Entonces, ahí toda esta conjunción que presentaba Annie, una de sus cuestiones más importantes quizás fue llevar la performance de la diversidad en el género a la escuela. Y por esto obviamente fue sancionado, fue suspendido. Digamos, cómo cuesta todavía en nuestras comunidades encontrar las formas, ¿no? De articular toda una práctica crítica y estas sanciones que las instituciones todavía generan, las instituciones, o sea. Entonces, en este momento, resignificamos las prácticas de género en las escuelas desde un lugar creativo, desde un lugar cuestionador, desde un lugar real. Entonces, este era un poco también el campo problemático que veíamos con Mariana. Y ella también sabía en qué consiste el pliegue institucional, el pliegue público, el pliegue privado, artístico, social. Porque viviendo en Montevideo y estando en una escena como la uruguaya, ahí había un tejido también. Como está hoy también, un tejido donde el género se sigue construyendo culturalmente, donde la performance sigue siendo una intervención institucional que tiene su potencia de formar parte de un trabajo y también de un juego, de una dimensión lúdica, que no se puede perder. Entonces, rescato esto, enfrentarse a las prácticas exterminadoras, despreciables y avariciosas de las economías y culturas industriales globales, que eso es también una apuesta, volver algo artesanal, algo íntimo, volver a algo menor, pero no menos importante, algo autogestivo, cooperativo, de red, entre artistas, sensibilidades disidentes. Y luego, cómo encontrarnos en lo cotidiano hoy, sin espectáculos, sin egos, sin instituciones. Cómo acompañarnos en estos procesos complejos, porque tienen muchas derivaciones. Pero sí es cierto que tanto Annie como Mariana dejaron mucho impacto y muchas semillas sembradas en las personas que trataron. Por ejemplo, en sus alumnos. En los alumnos de Annie vemos un proceso donde se ve el impacto de lo sucedido y cómo cada alumno intenta recomponerse ante la pérdida, por ejemplo, de su docente. Y en general para nuestras sociedades hoy, los artistas tenemos algo que decir y algo que plantear. Y por supuesto la disidencia genérica también está incluida. Son formas de vida. Y en la crisis hay que seguir con el problema, hay que seguir con los problemas. Asumir el campo problemático con la intensidad de algo pequeño, no demasiado grande. Quizá como esta intervención. Les agradezco, espero que sigamos conociendo la obra de estos artistas. En el caso de Annie se van a editar sus obras, y ya hubo muestras
nos juntamos para hacer tributos. Haremos lo mismo con Mariana y seguiremos creando y resistiendo. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a presentar a Milagros Ravena, militante por los derechos humanos, las mujeres y la diversidad, comunicadora popular, referente territorial en abordajes de situaciones por razones de género e integrante de la mesa local en prevención de las violencias de Florencio Varela. Así que muy buenas tardes, Milagros. Bueno, tenés tu tiempo para compartirnos este momento. Bárbaro, ahí me saqué el mute, palabra que aprendimos en este contexto de pandemia. Cerrar los micrófonos para que no suenen los perros y el barrio en general, pero estar atentos siempre a eso. Bueno, en principio agradecerles este espacio dentro de la universidad como una jornada más en donde podamos hacer circular la palabra en tanto a la cultura, el arte y la política. Como me presentaba el compañero Marcelo, me considero una militante en derechos humanos, en la cultura, en los derechos de las mujeres, en las disidencias y en los colectivos, en los pueblos originarios también, porque hemos estado compartiendo actividades también dentro de la universidad con las propuestas de interculturalidad. Referente territorial en abordajes en situaciones de violencia por razones de género, una problemática que es tanto o más preocupante quizás como la pandemia, que nos atraviesa en todas las comunidades, en todos los países. No es una problemática en un sector ni en una localidad, sino que atraviesa naciones y digamos es un problema mundial. ¿Y qué es lo que hacemos o qué es lo que tratamos de hacer algunas de nosotras, las compañeras que focalizamos nuestro granito de aporte en nuestros espacios de militancia, es poder darle algunos recursos, algunas herramientas en cuanto a los diseños de rutas críticas? Palabras tal vez que muchos no sepan, entonces nuestros talleres o charlas formativas tienen que ver con poder diseñar estos caminos que una mujer tiene que atravesar en instancias personales, en donde tiene que definir, hacer una denuncia en una comisaría, en ir a buscar una ayuda en donde el Estado provee de abogados y abogadas defensores gratuitas, una dirección de género, está todo relacionado con la política, porque sin políticas públicas y sin estados y sin gobiernos que definan poder hacer todas estas cuestiones, no existirían. Fuimos como sociedad avanzando muchísimo, corremos con la suerte de tener un gobierno nacional que al crear un ministerio podemos también contar con políticas públicas a nivel nacional y provincial, y eso nos llega al municipio y vamos fortaleciendo. Yo además, digamos, de presentarme como referente territorial, que coordino con con algún movimiento social, con una red de mujeres en un espacio cultural, y también dentro de la Felipe participando de la construcción de la mesa de género, también soy integrante de la mesa local en prevención por las violencias de Florencio Varela hace ya prácticamente 7 años. La mesa tiene muchísimos años más. Estas mesas locales que también por ahí no se conocen mucho, en este momento y en este contexto histórico toma fuerza porque son espacios en donde la parte del Estado, que son áreas específicas que abordan tanto, por ejemplo, ¿no?, como dirección de género, desarrollo social, la comisaría de la mujer, que también tiene que estar ahí articulando, los tribunales de familia, están todo este otro sector que son los movimientos sociales, que es el territorio, y es lo que nos permite crecer como colectivo y poder visibilizar no solo las demandas, sino también ir pensando en la urgencia de cómo hacer para dar respuestas a estas situaciones que suceden y que en contexto de pandemia sucede muchísimo más, porque la mujer se ha encontrado encerrada con ese agresor que prácticamente no puede ni siquiera hacer una denuncia por teléfono. En nuestro distrito contamos con esta mesa hace muchísimos años y contamos con políticas públicas que nos permiten darle una respuesta a las mujeres que en los distintos barrios sufren esta violencia. Lo que pasa que no es fácil, porque en principio
la mujer tiene que hacer todo un proceso personal, y no hablo solamente de las mujeres, porque somos las mujeres las que se autodefinen mujeres, los colectivos de las compañeras también, digo, cuando una tan cerquita ya del 3 de junio, en donde hace unos años estas demandas, las mujeres las pudimos unificar y llevar a la calle con el Ni Una Menos, y que eso signifique una consigna y que sea también un paradigma nuevo dentro de las demandas y la lucha por los derechos. Ni Una Menos tiene que ver no solamente con las mujeres, sino que con las mujeres, con las disidencias, con los colectivos y en definitiva con las vulnerabilidades. La misión siempre es muy compleja porque nunca hay soluciones al 100% que resuelvan la problemática de la violencia, porque lo hemos comprobado y sabemos que por más que una mujer tenga una medida, una resolución, un botón antipánico y muchísimas herramientas que vamos articulando entre el territorio y las áreas específicas, sabemos que el problema es mucho mayor, porque ahí hay que trabajar como sociedad en una transformación de muchos conceptos que venimos deconstruyendo. La clave sería poder como sociedad ir transformando y generando las nuevas masculinidades y pudiendo generar con mayor amplitud la convivencia con lo diverso, y que eso no sea un conflicto, ¿no? Por eso hablamos siempre de esta necesidad de poder, el desafío mayor es el poder reconocer qué nos está faltando, reconocer lo que tenemos, que es muchísimo. Florencio Varela, en el contexto de estar en una universidad en donde no solamente somos Varela, sino que somos Varela, Quilmes y Berazategui, contamos también con espacios dentro de la universidad hace muchísimo tiempo que articulan, por ser también una universidad que se caracteriza por tener territorio, por ofrecer en sus carreras y en su currícula una necesidad de tener un profesional capacitado en su, digamos, en lo específico, pero nunca olvidando el territorio. Un poco me gusta a mí hacer hincapié en eso, ¿no? Que no existe una política pública hoy que no contemple la articulación con lo territorial. Creo que se fortalece muchísimo más poder entrelazar quienes están ocupando cargos específicos y estrategias, o quienes cuentan con títulos o licenciaturas, pero también teniendo todo este conocimiento popular o del saber o del cotidiano, que nos fortalece a la hora de poder dar respuestas más efectivas. Así que en ese sentido, poder brindarles ese dato de que si no conocen, se acerquen a conocer esta mesa local en prevención, que digamos día a día crece más porque se está fortaleciendo con muchísimas compañeras que están dentro de la política hace mucho tiempo, y eso nos da una apertura mucho más profesional, si se quiere, porque nosotras no nos juntamos cada 15 días a debatir si tenemos más o menos violencia. Nos juntamos a poder pensar y diseñar con lo que tenemos y con lo que se va generando en la dinámica de una pandemia, en donde lo urgente tiene que ver con fortalecer todas las medidas que se van tomando a nivel nacional y provincial, pero también visibilizar de que la emergencia en cuanto a lo que es la violencia que la mujer padece por su condición de haber nacido. Muchas veces nos encontramos en el contexto de talleres o de charlas en donde se nos cuestiona, ¿no? ¿Por qué hablamos de la violencia de las mujeres si los varones también sufren? A esa pregunta nosotras siempre decimos que no negamos que vivimos en un contexto y una sociedad violentada, pero la mujer, o quien decide autodefinirse mujer, y los colectivos también, por su sola decisión de ir al mundo de esa manera, transitamos la violencia. Las niñas desde pequeñas son en gran medida, porque hablamos de un 80% de niñas, niños y adolescentes que son abusados en contextos de intrafamiliares, entonces estamos hablando de situaciones graves, y muchas veces la mujer transita violencia en su primera infancia, en la adolescencia, en el acoso callejero, en el laburo, digo, entonces estamos como tratando de ver como sociedad cómo hacemos para poder salir de este gran problema que es la violencia por razones de género. Y fundamentalmente vamos a poder salir con una gran mirada
amplia, en donde podamos empezar a escucharnos y empezar a tener en cuenta estos saberes populares, y vamos a salir adelante con educación, con las leyes existentes, con el cumplimiento y con la implementación de una ESI, que nos abarca muchísimas miradas para poder trabajar la violencia de género, el bullying, el maltrato infantil, el repensarnos como sociedad qué valores estamos dispuestos a seguir sosteniendo o a romper esas estructuras y crear nuevas en donde podamos convivir con lo distinto y lo diferente de un modo más respetuoso, con la educación, con la prevención y con políticas públicas con anclaje territorial. Así que un poco tiene que ver un poco todo eso, lo que voy generando y haciendo hace unos años en el territorio de Florencio Varela, pensando y diseñando formas de generar recursos y estrategias para otras compañeras, para que también puedan replicar y saber cómo hacer para ayudar y asistir, o a dónde recurrir en tal caso, para poder acompañar a estas mujeres que están atravesando situaciones críticas por razones de violencia de género. Me interesaría preguntarle a Milagros desde un poco desde la voz, desde el territorio, ¿no? ¿Cómo se está trabajando desde la mesa local y de las organizaciones de derechos humanos del distrito en lo que llamamos humanización de las fuerzas policiales en el distrito? Que sabemos que es algo difícil, que en el distrito se ha venido trabajando desde hace rato, pero bueno, quería pedirte que nos cuentes cómo viene eso. Sí, en principio poder también entender que, digamos, si bien tenemos hace muy poco lo que es, por ejemplo, la ley Micaela García, que de algún modo obliga a estas instituciones y a todo empleado, digamos, no importa la jerarquía que tenga, a formarse en perspectiva de género. Eso incluye también el Poder Judicial, pero digamos, hay que interpretar y entender de que las instituciones, ya sea la justicia, ya sea la policía, son instituciones que están atravesadas, digamos, por años y años de un fuerte machismo y patriarcado que no vamos a poder nosotras solas, digo nosotras las mujeres y el feminismo y los partidos políticos y los gobiernos que hagan en sus políticas digamos, un camino que transite también desandar viejas estructuras. Eso en términos generales, digo. Sacando eso, podemos dar fe, digamos, que la Comisaría de la Mujer y la Familia en el cruce de Florencio Varela viene hace un tiempo a esta parte haciendo un gran trabajo interno. No nos olvidemos que venimos de 4 años de macrismo, en donde si había pocos recursos antes, lo poco que había, digamos, no existía, digo, yo digo, las compañeras siempre que trabajan ahí no tenían personal como para poder también disponer más recurso humano, más allá del recurso de papeles, de tinta, y de tener en su equipo capacidad de capacitación, digo, no específica. Por lo que sabemos, en las instituciones de la policía hace tiempo ya vienen incorporando el estudio de género en su estructura. Más allá de eso, y en lo particular, en el cruce de Florencio Varela, muy de a poco, porque ellos tampoco pueden tener sus propios enfrentamientos como institución, sí son parte de la mesa, y nuestra recomendación siempre es a las mujeres no ir solas, siempre ir acompañada. Nunca es lo mismo cuando una mujer va sola que cuando va acompañada, y mucho mejor si ya lo venimos trabajando como un colectivo de acompañamiento de cómo manejarse. Las horas que uno transita dentro de la comisaría de la mujer siempre son muchísimas. Uno para hacer una denuncia tiene que estar 6, 7 horas como mucho, y muchas veces menos, y es muchísimas las demandas y las denuncias que suceden. Entonces, hay que reconocer que eso es una realidad, pero también reconocer de que vienen trabajando en ser parte, por ejemplo, ¿no?, en esta mesa, en la construcción de la mesa. Y eso habla de una decisión política de muchos lugares, en este caso las que lo componen la Comisaría de la Mujer y la Familia, en donde también van visibilizando que no pueden
manejarse de los mismos modos que venían manejándose antes. Antes era muy frecuente que al tomar una denuncia se le diga, bueno, ¿para qué vas a denunciar si después terminás con el violento en la misma casa? O contestaciones que por ahí no venían al caso. Eso tiene que ver con no tener una educación en perspectiva de género. Yo me refiero mucho a la Comisaría de la Mujer y la Familia porque en realidad cualquier mujer debería ir a cualquier comisaría a denunciar. Lo cierto es que no podemos saber cómo se están manejando esos equipos, porque eso, ya vuelvo a repetir, tiene que ver con una institución muchísimo más grande, del mismo modo que la justicia. Por eso hay muchísimo para hacer. Y hay que visibilizar que sí tenemos algunas pequeñas situaciones puntuales en la justicia en donde sabemos que en lo que es Fiscalía, por ejemplo, con Gustavo Rodríguez, que viene trabajando hace muchísimos años con asistencia a las víctimas, hace un acompañamiento integral con perspectiva de género, que es ejemplar, del mismo modo que Martín Grisuti y otros referentes en la justicia en Florencio Varela, pero no podemos generalizar en que toda la justicia es así, porque hay que hacer mucho trabajo de acompañamiento para que la causa sea tomada y abordada con perspectiva de género y que no se tome solamente un aspecto. Digo, la gran falencia que tenemos también cuando abordamos esta temática es el poco vocabulario o el ser analfabetos judiciales. Hay muchas cosas que nosotras lo fuimos aprendiendo en el mismo cotidiano y en el día a día, y también contamos con estos referentes en la justicia que son parte de la mesa, que nos van dando capacitaciones y que podemos nosotras fortalecer y entender con el lenguaje que se nos presentan los oficios o las resoluciones, y poder traducirlo a estas mujeres en los barrios que a veces no siguen hacen la denuncia en la comisaría, pero después no saben que tienen que seguir el trámite en la fiscalía, por ejemplo, ¿no? Entonces, se necesita de todo, se necesita que las instituciones se capaciten y que sea respetuosa esa capacitación a lo que hoy en día tenemos, que es una ley nacional de Micaela García, pero hay muchísimas otras, porque tenemos la anterior ley, que es la Ley Integral de Protección para las Mujeres, y hay muchísimas otras leyes que van siendo complementarias. Pido perdón por mis perros, pero son parte de esta rutina en los Zoom. Se necesita que en las escuelas se pueda avanzar en una educación integral, se necesita que los docentes y que las instituciones de las escuelas también se capaciten. Digo, todos tenemos que transitar esta capacitación sabiendo de que vamos a tener un avance importante y súper interesante. No sé, si lo queremos poner en números dentro de 10 años, seguramente vamos a tener un nivel muchísimo más alto. Pero esto lo estamos construyendo, somos historia viviente, vamos a ir viendo que vamos a ir avanzando en cuanto más educación y más perspectiva de género tengamos. Yo soy de las personas que piensa de que no es que debe existir un lugar específico que trate la temática. Creo que cualquier materia, ya sea en la primaria, en la secundaria, en el nivel terciario, en la facultad, en los laburos, en todos lados, pero muchísimo más quienes después estén a cargo, ¿no? de poder fomentar desde la educación, cualquier materia puede estar atravesada con perspectiva de género, porque de eso se trata, de poder tener un revisionismo histórico, si se quiere, y repensarnos, ¿no? Y volviendo un poco a la temática del día de hoy, es el rol y el lugar, salir de esa mirada androcentrista que se tuvo siempre, de mirar solamente las cosas desde un solo lugar, que siempre fue desde el varón, y en la política, bueno, se pudo de algún modo, cuando uno abre desde la paridad, poder tener en principio paridad, y desde ese lugar podemos empezar a generar cambios, porque si la mujer no está en esos lugares, no está representada, del mismo modo que si los pueblos originarios no están, no va a estar representado su lucha y su demanda, y en ese sentido sabemos que lo que nos interpela todo el tiempo es luchar por los derechos. No sé si respondí un poco tu pregunta, Majo, pero nos queda mucho por hacer. Sí, seguro, porque además también, después de escucharlos a todos, veía esta cosa que funciona como unificador, que es la lucha por la empatía y por el respeto básico, ¿no? De todas las minorías o disidencias, y en definitiva de la diversidad, porque
si bien somos iguales, ningún sujeto es exactamente igual a otro. Entonces, cuando desde la escuela se habla de la tolerancia, yo me pronuncio en contra, porque en verdad me parece que no tenemos que aspirar a tolerar a otro, sino que tenemos que convivir y convivir desde la reflexión, y es una tarea muy ardua, porque la verdad es que cuando uno se encuentra con el odio aplicado a la discriminación, por el motivo que sea, o como decía antes al principio Manuel, esta cuestión del lenguaje inclusivo es una cuestión costosa, muy costosa, que abre fuegos intensos adentro de las instituciones, pero a ver, quienes habitamos las aulas vivas estamos cada vez con una mirada más abierta, por suerte. Y entonces eso hace que desde la educación, yo como educadora tengo que no solamente tener una mirada atenta, sino que pueda adelantarse a esas cuestiones de discriminación que se dan en el aula, porque se dan en lo cotidiano, porque el aula es como el recorte chiquito de la calle y de la sociedad entera. Entonces, cómo nosotros desde ahí, en lo pequeño, podemos plantar, no solamente plantear, sino plantar otro paradigma, ¿no? Porque la cuestión básica siempre es el respeto, y cuando decimos todes, estamos justamente dando la posibilidad de la visibilización. Yo como mujer adulta, y criada con el formato patriarcado exacto, digamos, entonces a mí me cuesta muchísimo usar el lenguaje inclusivo, pero la experiencia que he tenido en el aula ha hecho que cuando me dirijo a mis estudiantes en general, uso el todes, y eso no ha sido gratuito, no lo es y no lo será, pero en verdad es necesario, porque si bien en la práctica cotidiana uno puede manejarse con el todos, todas y todes, hay contextos como el aula, como el discurso que se da ahora, por ejemplo, mediado por tecnologías. Es muy importante poder referirnos al conjunto de los estudiantes con el lenguaje inclusivo, aunque cueste, pero es muy necesario. Yo creo que esa es una parte, que justamente cuando molesta es porque está haciendo mella, digo. Y me parece que tiene que ver otra vez con lo mismo, con el respeto al otro, quien sea, ¿no? Y bueno, entonces hay como claro, como un camino así largo de andar, pero que bueno, todos vamos haciendo alguito cada día. Gracias, Milagros. Bueno, muy bien, excelente los compartires. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se viene diciendo. Lo interesante sería, me preguntaba yo, cómo podríamos unir, digamos, esto que en la mayoría de los relatos tienen que ver con la cuestión de la violencia, sobre todo cuando se habla del género, ¿no? Cuando se habla del arrasamiento, digamos, de pueblos originarios, que han sido crueles, que han sido terribles, que recuperar hoy como decía Patricia, recuperar hoy la memoria de los pueblos originarios no es como muy difícil, y uno se reconoce en pequeñas cosas cotidianas, pero muchas veces las identidades iniciales se han ido transformando a través del tiempo a propósito, digamos, de la opresión, ¿no? Entonces, me preguntaba en ese contexto, ¿cómo asociar lo estético, ¿no? Porque digo, este es el tema, es el arte, es la cultura y es lo político. Entonces, lo que yo les preguntaría a los panelistas es cómo asociar, digamos, esta lucha por la reivindicación de los derechos humanos, de sujetos a quienes queremos reivindicar, ¿no? ¿Cómo podríamos traducirlo en lenguaje estético, en arte?
¿cómo podemos traducirlo en cultura? Patricia por ahí nos decía que hay un montón de cosas que en la lucha por el reconocimiento y la visibilidad de los pueblos originarios, después de ese gran atropello terrible que hicieron los conquistadores, y a la vez se continuaron con criollos cómplices e inmigrantes, etcétera. Era una cultura, por eso esto de Gramsci, ¿no? De que estamos dentro de una batalla cultural, desde lo cultural, desde lo estético, pero que también tiene que ver con lo ético. ¿Cómo Como es, bueno, lo que planteaba era eso, es decir, en la línea, digamos, de que son luchas, tanto las del movimiento de diversidad sexual como la del género, la de pueblos originarios, son luchas políticas, porque son luchas de reivindicación de la igualdad de derechos en el juego, digamos, de las relaciones de poder. Entonces son relaciones de poder también. Entonces, ¿cómo eso se traduce en términos, digamos, de lo que venimos hablando acá, ¿no? Política, arte y cultura. Es decir, ¿cómo se traduce en términos estéticos esa lucha? Yo escuchaba a Patricia, por ejemplo, que planteaba, digamos, un montón de acciones que hacen como, por ejemplo, enseñar en lenguas originarias, ¿no? Y otro montón de espacios donde se transmiten ciertos bailes, ciertos rituales, algunas comidas. Bueno, lo mismo, por ejemplo, una cosa que, a ver si lo termino de rodear, hablábamos una vez con Martín Biagini, él me decía cómo él notaba que en el conurbano oeste había un mayor desarrollo, digamos, de artistas LGBT+, digamos, sobre todo trans, pero también gays. Bueno, Miguel Abuelo, digamos, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Y no así ocurría con la zona sur, del conurbano sur. Yo tengo más o menos una teoría, digamos, respecto de lo que es, pero digo, bueno, sería bueno que entre todos podamos construir un pequeño espacio de debate y decir, bueno, ¿qué nos falta en términos de discusión política madurar en lo que tiene que ver con la expresión de lo cultural? Imagino, por ejemplo, mucho en el conurbano de lo de género y de diversidad sexual, muy manifestado en, ¿cómo se llama? En pintadas callejeras, ¿no? Donde vamos haciendo de alguna manera algo muy lindo que también, y ahora dejo la palabra, pero algo muy lindo que decía la otra vuelta en un conversatorio en el que participé con Adrián Melo, en el que Adrián decía armar nuestras propias efemérides. También lo decía Patricia respecto de los pueblos originarios, han construido sus propias efemérides. El día previo al 12 de octubre, ¿no? Al cual nosotros como sociedad, en una cultura, en un gobierno kirchnerista incluso, porque fue a partir de el INADI de Néstor Kirchner, entonces la idea es, a partir de ahí, de esto que les acabo de introducir, poder cada uno de nosotros plantear, digamos, cómo creen que desde lo estético también podemos hacer, y si es posible, hacer políticas, qué tipos de políticas, y qué tan efectivas pueden llegar a ser en términos del alcance de objetivos que tenemos como militantes, dirigentes, etc. Bueno, aprovecho que tengo el micrófono abierto. Yo creo que es súper interesante el punto que traes, Marcelo. Pienso que tiene que ver con una construcción. Indudablemente, nuestro territorio Florencio Varela viene siendo de hace tiempo un territorio que va más lento. No me gusta nunca compararnos con
con otros, pues si no caemos en esa que, por ejemplo, siempre se nos dice que en Berazategui, que en Quilmes, bueno, nosotros en Florencio Varela venimos transitando en este último tiempo desde la cultura propuestas que tienen que ver con salirse incluso del centro. Pero es una construcción social que implica también la interpelar, ¿no? Y el interpelarse, ¿qué les pasa a los artistas que también transitan en Varela? Si se sienten más cómodos de lo independiente y no quieren transitar desde la política, porque es una discusión que se viene dando, yo creo, desde hace tiempo. Muchos artistas son parte de estas propuestas culturales que a nivel Estado se vienen generando, y es fantástico porque se dan, como mencionaba Emma, el éxodo en una peatonal en donde las personas iban a comprar y a transitar su día a día cotidiano y se encontraban con una gran variedad de artistas que son pintores, que son fotógrafos, que son dibujantes, que son gente que labura en el teatro y que nosotros no conocemos y nunca podemos, si no conocemos todo lo que existe a nivel cultural, a estos profesionales, a estos artistas, si no los conocemos, no los podemos mencionar, no sabemos de ellos, pensamos que en otros distritos hay más que acá, y acá en Florencio Varela hay un nivel cultural interesantísimo. El tema es que estamos construyéndolo, y pienso que mucho de eso tiene que ver con qué nos pasa a los varelenses, ¿no? Cómo nos acercamos a la cultura, si pensamos que alguien va a venir a traernos los proyectos culturales o somos nosotros quienes los tenemos que generar. Y ni hablar de todo lo que tenga que ver con la diversidad o con los pueblos originarios. Digo, tenemos muchísimo también para hacer, o estas expresiones artísticas que desde lo que es las luchas feministas se ven ampliamente en todos lados. Y nosotros como que vamos haciendo algunas cuestiones, pero también tenemos que entender de que a veces podemos avanzar a medida de que también se nos permite avanzar, ¿no? Podemos ir a la peatonal y hacer una performance, pero si después no se entiende, digo, qué sé yo, eso cae también en cuentas de a qué nos vamos a proponer todos los que somos parte digamos, de los partidos políticos, de la educación, de los artistas y los ciudadanos, que tengan también interés y deseos de ser parte de esa cultura, porque no habla ni más ni menos de lo que somos como varelenses, qué nos identifica, qué es lo que nunca nos animamos a hacer y que quisiéramos hacer, digo. Pero bueno, habrá que generar también. Gracias, Milagro. Bueno, quiero también seguir en este compartir de pensamientos y de opiniones, y pienso que el arte o las manifestaciones artísticas nos permiten, dentro de todos los lenguajes que puede haber en el arte, porque si nosotros hablamos de lenguajes, el visual, el sonoro, el del movimiento, la danza, el de la representación en el teatro, son maneras de poder decir muchas otras cosas que quizás no las decimos con las palabras o con los discursos, a través de símbolos, de colores y de signos. Y esto, bueno, desde algunos lados se está haciendo esta construcción, pero bueno, como dice Milagro, va de a poco y tiene que ver con la concientización, porque nosotros mismos dentro de nuestros diálogos entre indígenas hablamos de que nuestro compartir y nuestra interculturalidad tiene que ir más allá de lo folclórico, es decir, no el hecho de que hacemos guardas indígenas porque quedan lindas, o porque las tengo en un poncho o en una cerámica, sino que represente, qué significa eso, es decir, la reivindicación de una cultura, de un derecho, la reivindicación de una identidad, y de toda esta historia que nos contaba Marcelo, el hecho de poder interpelarnos y ver desde dónde es nuestro origen, ¿no? Es decir, hubo una colonización, una conquista, una colonización, un avasallamiento de las personas, y eso fue impuesto con violencia, con muertes, con genocidios. Entonces, esas palabras tienen que estar, y cuando se hace alguna intervención artística o
por ejemplo, cuando hacemos algo cultural, como es, que muchos lo ven cultural, hacer la fiesta de la Pachamama, en esa, por lo menos entre los hermanos que convocábamos a las Pachamamas, también está atravesada por el momento, además del momento espiritual, está el momento de la reflexión, el del debatir, el de compartir ideas y replantearnos qué es lo que estamos haciendo en la actualidad, qué es lo que nos está pasando, porque si no nos preguntamos eso, es como que estamos en una nube y es todo lindo y hay colores, y resulta que tenemos una realidad que nos atraviesa y estamos acá conviviendo en una urbanidad, conviviendo con diversidades, con otras culturas, y cómo visibilizarnos y hacerles comprender a los demás nuestras identidades y nuestras posturas y lo que podemos aportar. Desde los indígenas o desde todas las otras diversidades, desde las disidencias, desde los feminismos desde todos los grupos vulnerables, porque no podemos hablar de grupos que algunos nombran a veces ¿cómo es que dicen? Minorías. Minorías. Sí, no son minorías, porque son grupos vulnerables. Son muchos, somos muchos. Entonces, Y no hegemónicos también, ¿no, Patricia? claro, es decir, yo lo que... Es decir, yo creo que nos dicen minorías en relación a que no somos lo hegemónico. Es decir, por ejemplo, lo hegemónico tiene que ver con, me parece, no solamente con que son la mayoría, sino que los que ostentan el poder en términos de discurso, digamos. Por ejemplo, hace unos años, no sé, hace 20 años atrás, en un contexto, aún hoy, ¿no es cierto? Pero digo, hace 20 años atrás, cuando no existían leyes de ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, etc., nosotros éramos clandestinos los gays, por ejemplo. Ni que hablar las trans, ¿no? Pero digo, y entonces ahora, y nos decían, son una minoría, y creo que hasta hay un porcentaje de qué porcentaje somos en la sociedad los gays, porque hasta estaba todo metido en la misma bolsa, eran los homosexuales. Entonces, el tema es esas minorías, digamos, en términos de qué. Por eso digo, la cuestión es una cuestión de poder y la cuestión es una cuestión política. Es decir, es de reivindicar derechos, que se reconozcan, que se visibilicen, como es, pero a la vez también, digamos, sacarle el velo, que muchas veces ese supuesto odio tiene que ver con no querer incluir a gente en la sociedad. Eso luego se va a manifestar en asesinatos, en crímenes de odio, como cosa más extrema, digamos. Pero en realidad el gran debate me parece que es reconocer estas realidades nuestras no como minorías, sino como realidades que existen, pero que todavía no tenemos el pleno derecho en las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales para acceder a la igualdad, ¿no? Entonces, me parece que va por ahí también, ¿no? Pero comparto totalmente lo que vos decís, Patri. Sí, es decir, la igualdad en el poder acceder a los derechos, ¿no? Es decir, en nuestras diversidades, por eso nosotros cuando explicamos el significado de la huipala hablamos de la unidad en la diversidad. Es decir, estamos todos unidos en ese emblema, pero somos diferentes, somos distintos, somos diversos. Entonces, poder tener esa igualdad en el acceso a los derechos, la igualdad en la visibilización y en el poder compartir, el poder interactuar. Entonces pienso que cómo unir, cuando nos planteabas cómo unir lo que estamos desarrollando acá con el arte y la política, bueno, el arte puede ser el medio, es decir, a través de los lenguajes artísticos, ser el medio para entablar ese diálogo con
con toda la sociedad, es decir, de alguna manera empezar a conectarnos con algo, es decir, en algo tenemos que poder encontrar alguna empatía para por lo menos poder decir lo que piensa cada uno, y aunque tengamos alguna diferencia en lo que pensamos, poder escucharnos, porque esa es la cuestión, es decir, hay mucho discurso que trata de imponer y no escucha al otro o al otro. Y en realidad nosotros tenemos que decir, bueno, pero me tengo que dar la oportunidad, nos tenemos que dar la oportunidad de poder escuchar a los demás y poder dialogar en ese intercambio de pensamientos, de palabras, y poder encontrarnos en alguna construcción, que eso va a hacer a la convivencia y al poder compartir esta realidad que tenemos, esta naturaleza y este territorio. Si no, esos conflictos se siguen incrementando y, y peligra la convivencia social, ¿no? Entonces, bueno, reitero eso, pienso que el arte nos da un paso. Nosotros, bueno, en las escuelas, acá en el territorio, en lo que es Florencio Varela, estamos haciendo una construcción de hormiguita desde hace muchos años. Piensen que yo les estoy diciendo desde la época en que el profe Ganganelli era profe de historia en Escuela de Arte, en los inicios de la Escuela de Arte. ¿Sí? Cuando yo inicié, todavía él recién empezaba, cuando inicié a estudiar. Estoy hablando desde el año, yo empecé en el 92. No, perdón, en el 92 egresé, empecé mucho antes. Y después de esos años, en los 90 y pico, se empezó a introducir desde la historia el conocer las culturas. Y desde ahí se empezó a difundir. Y ya los profes que egresamos de la escuela y que nos convertimos en profesores dentro de lo que es la institución, hicimos una continuidad de la difusión. Y esto se fue multiplicando en muchos otros profes que están ejerciendo en el distrito y en otros distritos, donde llevan adelante esta cuestión de la difusión y del conocimiento, desde lo más pequeño, desde conocer cómo es un diseño en una vasija, o cómo hacer una trama, pero esa trama no es solamente explicar cómo hago el trenzado, o cómo busco el material, o lo preparo, o cómo desarrollo la técnica, sino que tiene que ir acompañado de la palabra y de la reflexión, de decir, bueno, esto lo hacen. No es tan solo conocer una técnica, saber cómo se hace, sino que en ese desarrollo y explicación ya vamos generando conciencia desde la palabra y el diálogo y la reflexión y hacer pensar. Es decir, de dónde viene, quiénes son los que practican esa técnica, con qué materiales, desde qué territorio, que en ese accionar de hacer una producción cultural, el indígena está cuidando la naturaleza, respetando a todos los seres, hablando del concepto de naturaleza, nosotros como parte de la naturaleza, y ese concepto, es decir, transportarlo al quehacer, en este caso, al quehacer educativo, por ejemplo. Desde el hecho de cuando nosotros hablamos del concepto de circularidad, de igualdad, de horizontalidad, lo tenemos que practicar cuando estamos en el salón. Entonces, rompo el aula, es decir, rompo en el sentido de la estructura, cambio la estructura, porque ahí es donde nosotros estamos también practicando el romper nuestras propias estructuras, practicar con todo lo demás, romper la estructura y ahí hacer una nueva construcción. Entonces, desde el hacer, es decir, el aprender haciendo, desde el hacer, ahí estamos fomentando, desarrollando estos conceptos, interpelando, debatiendo, porque me ha pasado de estar en un salón y decirle a los chicos, a los adolescentes, cambiemos la disposición del salón, pongámonos en círculo o en cuadrado, y lo primero que dicen, ¿y por qué? ¿Para qué? Entonces ahí está la explicación, ¿para qué? Para poder conocernos, vernos a la cara, no mirar la nuca del otro, escuchar al que está hablando, ver a la cara al resto, poder entender sus expresiones y sus miradas y comunicarnos de otra manera. Y cuando sea el momento de decir la palabra, ahí va a estar la palabra. Entonces los chicos te hacen así como, sí, entendí, me diste una razón y un porqué. Y esa es la manera de fomentar.
Bueno, así hay que seguir estas construcciones y bueno, nosotros venimos de todo un desarrollo en el territorio donde, como les decía, paso a paso, es una construcción de hormiga y se va multiplicando, donde ya en un momento llegamos a tener en una muestra distrital 60 instituciones escolares de Florencio Varela que estaban desarrollando algún proyecto de pueblos originarios desde algún lugar en el área de arte. Entonces, es como para decir, bueno, hay un puntal, bueno, tenemos que seguir avanzando en eso. Hay en este punto hay que recuperar la centralidad de la ESI en todos los niveles de la educación, porque la educación sexual integral apunta a esto, a un sujeto integral con una mirada amplia, respetuosa hacia la construcción de los colectivos y el respeto de esos colectivos. Entonces, por eso el lenguaje inclusivo hace tanto ruido, por eso molesta, porque es darle el lugar contrahegemónico a aquellos que no quieren ser vistos, porque a la sociedad aún les molesta esta cuestión. Entonces, ¿cómo es esto de dar visibilidad al diferente? Bueno, en este sentido la cultura es fuertemente política y así debe serlo, y cada uno de nosotros, en tanto actores sociales, tenemos una enorme responsabilidad en eso. Desde todos los quehaceres de la vida pública, digamos, ¿no? Porque como artista, como docente, como madre, como lo que sea, como conciudadana en definitiva, tenemos que apuntar sin tregua, digamos, a esta cuestión de la inclusión y el respeto, ¿no? A esto que Patricia marca con la circularidad de la palabra. Es muy necesario, pero también es cierto que nuestra cultura, y nosotros estamos formados en una cultura del hacer, de ir al choque, ir al frente, y no tenemos habilitada la escucha. Es decir, que entiendo yo que mucha cosa de lo que nos pasa tiene que ver con esos pequeños cambios estructurales que día a día necesitamos hacer todos. Bueno, nada más. Perfecto. Perfecto. Bueno, coincido, estoy escuchando atentamente, coincido con Marcelo el tema de hablar de minoría de qué, ¿sí? Estaba escuchando atentamente a Patricia y el último censo que se pudo hacer en Argentina, que fue el del 2010, porque el que correspondía al año pasado por la pandemia no se hizo, en el cual se agregaron nuevas preguntas que en los censos tradicionales no existían, nos da que más de la mitad de la población argentina es descendiente de pueblos originarios, ¿sí? Y sin olvidar a los afrodescendientes de tronco colonial, que también es una de las tantas patas de nuestra construcción originaria. Así que cuando uno habla de minorías, también ahí la palabra minoría, la palabra todos, o sea, las palabras, el lenguaje, marca una ideología que está impuesta como lo normal, como lo correcto, como lo que debe ser, y me parece que ahí está esa lucha simbólica de la que, bueno, desde Gramsci para acá se viene discutiendo. Milagros habló una cuestión de esto de la construcción, a mí me parece que es fundamental, desde todos, desde todos los ámbitos, construir en esta lucha, porque obviamente esa incomodidad, preguntarle a Patricia, ¿por qué me rompes el aula tradicional que hace 200 años que es así, desde Sarmiento para acá? ¿Por qué lo vamos a romper? Bueno, ese por qué, esa pregunta y esa respuesta que colabora a saldar la pregunta, me parece que es una lucha constante y que va a continuar. Lo que sí me parece que es una lucha válida para seguir sosteniéndola, ¿sí? Nosotros, yo personalmente me dedico a la cultura popular y el último proyecto de investigación en el que me encuentro tiene que ver con la práctica de rap en jóvenes, ¿sí? Es una práctica, el rap y el hip hop, que está pululando bastante en los jóvenes de todo el país, inclusive hay un rap que se lo denomina rap originario, que intenta recuperar las lenguas nativas de todo el continente latinoamericano. La experiencia más famosa fue Barrio Maya, ¿sí? Jóvenes mayas que están recuperando su lengua, pero en Argentina es muy importante. Pero nos llamó la atención
el rol de la mujer dentro de la historia del rap argentino, que obviamente, yo estoy hablando del rap porque es a lo que me dediqué, pero sí, lo podemos replicar en el rock y en otros géneros, ¿sí? El rap argentino llega, voy a ser breve, mediados de los 80, y sacando Actitud María Marta y alguna agrupación femenina de los 90 que tenía, que eran realmente una minoría dentro de un ámbito muy masculino, el rol de la mujer dentro de la práctica del rap era casi inexistente. Ahora, después de las marchas del 8M, después de toda la movida feminista hacia acá, y esto es una investigación que está llevando a cabo la UNAG, una colega mía que es de Florencio Varela, Lucía Calvi, la participación de la mujer está creciendo exponencialmente. Bueno, ahí está la lucha simbólica de otras mujeres que ven la posibilidad de ser raperas. Antes no existía dentro del universo simbólico, así que me parece que esto es una lucha constante y la celebro. Emanuel, ¿querés? Te invito a hacer el cierre. ¿Te parece hacer el cierre? Y yo aprovecho a invitarlas, a invitarlos, a invitarles. En septiembre la UNAG hace el segundo Simposio Internacional de Literaturas y Conurbanos, que reúne a todos los investigadores e investigadoras que analizan el tema o la mezcla entre las literaturas, no, lo hablamos en plural, y los conurbanos, lo hablamos en plural también para, digamos, incluir a todos los conurbanos, no solamente los territoriales y geográficos. Y todos los años hacemos una mesa homenaje a algún escritor, escritora. Este año la mesa es homenaje a Joshua, un escritor del conurbano, de zona oeste, así que nada, están todos invitados, ¿sí? Emma, ¿querés hacer el cierre? ¿Te parece? Bueno, no, sabes que me quedé un poco con la pregunta de Marcelo, cuando Marcelo formulaba recién esto que comentaba él, cómo hacer para visibilizar estas luchas, nuestras luchas, a través del arte, a través de lo estético. Me pareció muy interesante la pregunta y se me vino enseguida a la cabeza una obra que la mayoría creo que la conoce, que es Sin pan y sin trabajo, de la Cárcova. Recuerdo que, bueno, había investigado mucho a ese artista, Ernesto de la Cárcova, fue director de la Escuela de Bellas Artes, fue fundador también, y él había hecho ese cuadro, recuerdo, 1890 y monedas, si estoy mal que me corrijan, y era un cuadro donde se puede observar a una familia en la crisis total, ¿no? En una crisis económica muy grande. De fondo en el cuadro se puede ver una manifestación también de trabajadores, una fábrica con las chimeneas apagadas. Digo, es un cuadro que Ernesto de la Cárcova hizo, y él, si uno lo investiga, no fue una persona que sufría, ¿no?, estas crisis. Él siempre, nunca pasó por una crisis económica así, nunca le faltó el pan en su casa. Y sin embargo, él a través de esa obra la expuso en un museo y pudo lograr que los trabajadores empiecen a reclamar por sus derechos, empiecen los mismos gremios iban a visitar las obras, y a partir de eso, a partir de esa obra, de ese acontecimiento, se pudieron lograr dar el pie a muchas de las luchas de los trabajadores. Así que nada, lo quería invitar a que incluso los museos, el museo donde estaba expuesta la obra, se abrió sus puertas a la gente que no podía pagar la entrada, y me parece una obra increíble, y la quería compartir con ustedes como para que la investiguen y la conozcan. Y bueno, esa obra creo que es el mejor ejemplo para dar una respuesta a esta pregunta que hacía Marcelo, ¿no? ¿Cómo hacemos a través del arte? Bueno, a través del arte podemos transmitir un montón de mensajes. Es muy importante el arte, es muy importante la política también. Yo siempre digo que, viste, a la veces la gente está muy enojada cuando hablamos de política, la gente muchas veces se enoja, pero yo siempre digo que la política es una herramienta, es como el bisturí de un médico, ¿no? Un médico en una operación, cuando va a operar con un bisturí, puede salvar a una persona o hacer un mal corte y matarla. La política básicamente es igual.
es muy parecido y creo que nosotros como militantes, como referentes también políticos, creo que tenemos que luchar por cambiar eso, ¿no? Por cambiar la política, por mejorar la política y que sea una herramienta de construcción y de bienestar para nuestro pueblo. Así que nada, los invito a todos a que luchemos por eso, por una Argentina más justa para todos y todas. Bueno, muchas gracias, Patricia, Florencia, Marcelo, Milagros, Manuel. Nos encontramos mañana en otro panel más de las Jornadas Internacionales de Arte, Cultura y Política.